Muy bien, buena tarde. Mi nombre es Rodrigo Ortiz. Soy estudiante de la Universidad Rafael Andívar y en esta oportunidad usted fue identificado porque tiene un rol clave en el giro de las variables que nos interesa indagar. La entrevista tiene una duración aproximada de 20 minutos. Su identidad y respuestas serán anónimas y confidenciales y no le pediremos ninguna información que pueda ser usada de forma negativa hacia usted. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Solo le pedimos que comparta con nosotros tal y como piensa de los temas que usted maneja. Si tiene comentarios o dudas luego de la entrevista, puede comunicarse con mi persona a mi dirección de correo electrónico que le estaré haciendo llegar como estudiante de la carrera. Asimismo, le consulto si puedo grabar el audio de la conversación que sostengamos para facilitar la transcripción de los datos. Y si está de acuerdo, podemos iniciar. Sí, no hay ningún problema. Ok. El tema que abordaremos es de prácticas empresariales socialmente responsables en Guatemala. Para comenzar, quisiéramos saber para usted qué son las prácticas empresariales socialmente responsables o qué significa ser socialmente responsable. La forma como yo lo entiendo es todo aquel compromiso que tiene cualquier empresa, asociación, que con respecto a la comunidad a la que pertenece, una manera de devolver un poco los beneficios que obtiene a través de su negocio y que pueda apoyar un poco desde el punto de vista de la comunidad en las necesidades que la comunidad tiene y de manera que el progreso de su empresa sea un progreso compartido con la sociedad en la que se encuentra inmerso. Ok. ¿Y qué tipo de prácticas empresariales socialmente responsables existen según su conocimiento y cree que, no sé si estas prácticas son realmente beneficiosas para la sociedad? Pues realmente uno como usuario conoce muchas, ¿verdad? De las que son más conocidas, de las grandes corporaciones que dan donaciones a enfermedades, como por ejemplo, pacientes con cáncer y que hacen promociones a veces una vez al año para ayudar a ciertos segmentos o ciertas necesidades. Creo que hay algunas otras iniciativas que tal vez son un poco menos conocidas, como el dar oportunidad para personas con algún tipo de discapacidad dentro de sus empresas o algunas empresas que promueven el desarrollo de las comunidades en las que pertenecen haciendo carreteras o promoviendo la reforestación, ¿verdad? Son algunos de los casos que yo he escuchado. En algunos otros es promoviendo la cultura, la educación, formando escuelas que pueden ser dedicadas a los hijos de sus empleados, por ejemplo, pero que también pueden ampliarse para otros miembros de la comunidad. Ujú. Y tengo entendido que usted trabajó en el Banco Nacional, de donde se jubiló un año atrás. No sé si podría comentarnos si actualmente se practican o se practicaban iniciativas empresariales responsables en esta institución. Pues lo que se me ocurre es el fomento de la educación a través de generar bibliotecas en el interior de la República, sobre todo en lugares donde difícilmente los niños que ahí estudiaban tenían acceso a libros o a documentación. Esto ha ido cambiando, ¿verdad? Porque en un inicio era dotar de colecciones de libros, ahora también en la medida de lo posible se permite tener acceso a Internet y a la formación también digital, que es la modalidad en la que normalmente los estudiantes ahora buscan hacer investigaciones o tener información. Entonces lo vemos como un apoyo a personas que de otra manera no tendrían acceso a ese tipo de formación, de información y de formación también a nivel académico, ¿no? Ah, ok. Y respecto a la RSE, la responsabilidad social empresarial, ¿en qué problemáticas de la sociedad guatemalteca pueden entrar estas prácticas a mejorar la situación? Pues yo creo que diferente, digamos, de las que ya había mencionado, el hecho de ayudar para padecimientos, gente de escasos recursos que no podrían tener acceso a ciertas prácticas de salud o a ciertos tratamientos,
Definitivamente que es una ayuda muy importante, pero Ujú. también el ayudar a comunidades, el llevar el progreso a comunidades que no tienen agua potable o que tienen caminos todavía de terracería, que les pueden ayudar a comercializar mejor sus productos en algunos casos el tener escuelas, ¿verdad? Que no solo llevan la educación. A un segmento que pueden ser los hijos de los trabajadores, sino tal vez a toda la comunidad. Y cualquier acción, creo yo, que pueda apoyar dentro de la infraestructura de una comunidad, de una población, creo que es de beneficio, ¿verdad? Entonces, creo que hay muchas, el mismo hecho de reforestar, ¿verdad? Apoyar en iniciativas también para el medio ambiente, la conservación o la mejora del medio ambiente, creo que tal vez también son muy, muy importantes. Y digamos, de esas problemáticas que menciona, ¿hay alguna que sea más importante que otra o todas son de igual importancia? Pues si lo vemos desde un punto de vista un poco más frío, diríamos que todas aquellas en las que está involucrada la vida tendrían que tener una importancia mayor, ¿verdad? Lo que pasa es que también si nosotros vemos los problemas que enfrenta la sociedad, nos damos cuenta que no son problemas aislados, sino que existe una relación sistémica entre unos y otros. Al tener esa relación sistémica, eso quiere decir que unos favorecen o perjudican a otros. El caso que se me ocurre en este momento es la parte de la educación. Uno dice, pues la educación, ¿por qué tendría que ser una prioridad si es más importante prevenir, digamos, mantener la salud o preservar la vida? Lo que pasa es que detrás de muchos problemas de salud que tenemos, incluso de mortandad infantil, hay mucha ignorancia y mucho desconocimiento. Entonces, la parte de la educación, de la formación, de la comunicación, de prácticas que son más saludables, pueden hacer también la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, es difícil priorizar por eso mismo, porque como hay una relación muy estrecha entre todas las variables, el afectar en una, sin lugar a dudas, va a tener un impacto en las demás. ¿Y usted cree que las empresas tienen un impacto con relación a sus acciones? ¿Todas, solo las más grandes o las que tienen mayor alcance? Como opinión personal, yo creo que las empresas grandes tienen mayor posibilidad económica de hacer más acciones o acciones que puedan tener un impacto mayor, pero eso no quiere decir que múltiples empresas pequeñas no puedan también tener un impacto favorable dentro de la sociedad, porque aquí cualquier cosa que sume aporta y no importa si es una iniciativa pequeña o grande, incluso hasta una persona individual puede hacer la diferencia con una persona. Y si cada persona asumiera esa responsabilidad, estamos hablando que pues en una población de 6,000 personas estaríamos teniendo 6,000 iniciativas que definitivamente van a hacer un cambio en la sociedad, ¿verdad? ¿Y qué tan complicado o sencillo considera usted que es implementar las prácticas de RCE a un país como Guatemala? O sea, tomando en cuenta los factores externos como el entorno tecnológico, política, cultura. Creo que es difícil, creo que en parte como sociedad somos una sociedad a veces un poco más individualista en el tema económico. Entonces, es como que si cada persona buscara resolver sus propios problemas y que tuviera que ver por los suyos y que cada quien tuviera, que no estuviera muy pendiente de los problemas del vecino o de alguien que no tiene mayor relación conmigo, menos todavía. Entonces, creo que esa forma de pensamiento es algo con lo que deberíamos de trabajar, porque eso sí dificulta mucho el que podamos ver más allá. Entonces, aparte estamos muy acostumbrados a que el que quiera ayudar lo que tiene que hacer es resolverme los problemas. Y creo que la responsabilidad social es más generar una cultura y tiene que generar proyectos que sean autosostenibles. Entonces, para que sean autosostenibles, todos los involucrados tenemos que participar en diferentes niveles, pero todos tenemos que dar algún aporte. Con relación al otro tema de la cultura, la tecnología y la política, definitivamente que
ellos van a jugar su papel dentro de una iniciativa que quiere abarcar a toda una población. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto. La parte de la comunicación, informando y formando a la gente para crear una visión diferente y que entendamos que los problemas de mi sociedad no son problemas de los demás, sino que son problemas míos y que tarde o temprano también me van a afectar a mí. Desde el punto de vista político, pues hay que generar leyes y generar iniciativas desde el punto de vista político que puedan favorecer el que esto prolifere, que la gente entienda mejor eso, o que bien en algún sentido también pueda castigar a los que infringen y van más allá y no respetan el bienestar de la sociedad y que cruzan esa línea, ¿verdad? En el que de repente hacen acciones o tienen negocios que perjudican el ambiente, la sociedad, una población en particular. Entonces, yo creo que tiene que ser un trabajo integral, ¿verdad? Desde el punto de vista de las comunicaciones, es mucha la información que puede llegar ahora a lugares que tal vez hasta insospechados, y entonces creo que si todos trabajamos en conjunto, definitivamente que sí lo podemos lograr. No es un trabajo aislado de de un solo segmento o de solo una parte de la población, ¿verdad? Respecto a eso de trabajar en conjunto, ¿cree que los guatemaltecos y las guatemaltecas aprecian cuando una empresa realiza este tipo de proyectos? Y de ser así, no sé en qué aspectos cree que se fijan más. Yo creo que algunas personas sí y algunas otras no. Definitivamente que todos aquellos que reciben un beneficio en especie lo van a sentir. Si, por ejemplo, una empresa ayuda llevando alimentos o si le pagan el tratamiento a una persona que lo necesita, difícilmente las personas que son beneficiadas lo van a ignorar, ¿verdad? Tal vez lo que pasa es que esas prácticas son buenas, pero de alguna manera alimentan esa forma de pensar de nosotros, que lo que tenemos, de vernos como personas que lo que tenemos que hacer es extender la mano y esperar a recibir. Pero digamos, eso es una ayuda que se recibe en un momento dado, pero que no está generando una cultura, que no tiene forma de convertirse en una práctica constante y que sea sostenible en lo largo del tiempo. Entonces, creo que muchas personas piensan que si no lo reciben en especie, si no es algo en concreto que reciban, pues no lo están ayudando. Entonces hay que formar mucho, educar mucho, informar para que la gente entienda que también el que abre un camino vecinal también está ayudando a una población, o el que no contamina también está ayudando a una población porque no está empeorando las condiciones en las que ya vive, o el que ofrece, por ejemplo, mire, trabajemos en conjunto con la comunidad para meter agua potable, también lo está haciendo, aunque no esté dando el todo, ¿verdad? Pero está trabajando con nosotros y está apoyando una iniciativa que nos va a ayudar a estar mejor. Entonces creo que algunas personas sí lo logran ver, pero no todas, ¿verdad? Porque mucha gente tiene el concepto de que una empresa que tiene mucho dinero lo que debería hacer es sacar e invertir y dar, y a veces no es solo esa parte, ¿verdad? No es solo la parte económica, sino que hay más cosas en las que una empresa podría también apoyar, ¿verdad? Sí, correcto. Y que no es ninguna sorpresa que muchas empresas se aprovechan a costa de la sociedad para obtener más ganancias. ¿Usted considera que la población tiene alguna mala percepción respecto de las empresas grandes y que puede llegar a desconfiar de ellas? Creo que mientras más educación tiene, el nivel de desconfianza puede ser mayor, ¿verdad? Porque una persona que recibió un beneficio, pues dice, ay, qué bueno, ¿verdad? Me lo dieron. No creo que tenga el alcance de entender que, por ejemplo, una empresa está dando una donación en el afán de reducir los impuestos que tiene que tributar, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues al final es como que el mismo pueblo lo estuviera pagando, ¿verdad? Porque lo único que hago es que en lugar de dárselo al gobierno para que el gobierno haga obra, pues yo se lo doy directamente. Que ahí hay otros temas, ¿verdad? Está el tema de la corrupción y pues todo eso, que eso es esa parte, pero de alguna manera una persona con poca formación académica quizás no alcance a ver algo tan elaborado como esas prácticas que muchas empresas las tienen, ¿verdad? Que es una forma de
de evadir algún otro tipo de responsabilidades. Entonces, creo que depende de la población de la que estemos hablando, así será el mayor o menor conocimiento y el mayor o menor grado de confianza que pueda tener en las iniciativas de las empresas. Ok, perfecto. Bien, para continuar, tenemos datos que nos indican que en general las empresas guatemaltecas tienen muy poca participación en lo que es la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué cree que pasa esto? Creo que es una cuestión cultural, ¿verdad? De alguna manera, pues uno a través de su formación y cuando va creciendo en la vida, como que de alguna manera se interpreta que el éxito en la vida es tener mayores recursos, tener más dinero, y entonces las empresas se enfocan en eso, ¿verdad? En generar beneficios, en tener más dinero, y de alguna manera se desconoce que el hecho de invertir en la comunidad a la que uno, donde funciona la empresa que uno posee, revierte al final de cuentas también en mejor ambiente y mejores condiciones para uno. Entender que todo lo que se puede hacer por la sociedad o por la comunidad, tarde o temprano, redunda en beneficio para uno, no es una cultura que nosotros tengamos en Guatemala. Una de las cosas eh, que han ayudado a que eso sea más fácil de entender ha sido el hecho de que también las empresas han encontrado dentro de los requisitos para poder abrirse campo en otras fronteras, se han dado cuenta de que para que otras empresas puedan aceptar los servicios o los productos que ofrecen, les ponen algunos estándares y pues algunos otros países más desarrollados ya tienen más claro el concepto del beneficio que implica el colaborar con la sociedad y el asumir esa responsabilidad social que todas las empresas deben tener. Entonces, creo que conforme la globalización va llegando más a nosotros, pues las empresas están entendiendo más eso, el dar mejores condiciones, el mantener la salud de sus empleados, la seguridad de cero accidentes, el no tener un impacto ambiental negativo. Son requerimientos que empresas transnacionales les requieren y eso en algún sentido pues ayuda a que también las empresas aquí vayan viendo las cosas de manera diferente. Ah, ok, comprendo. ¿Y usted cree que el gobierno debería involucrarse más en incentivar a las empresas a realizar este tipo de proyectos o cree que las empresas ya tienen suficientes incentivos? Creo que ayudaría bastante, ¿verdad? En el sentido de que se volviera algo más como no una iniciativa que puede surgir de una empresa de manera aislada, sino como un proyecto o una actividad que fuera ya promocionada como país, ¿verdad? Entonces, si la política de alguna manera premiara los incentivos de las instituciones o empresas que trabajan en ese sentido, pues al final un premio no es que haga la diferencia para una empresa comercial, ¿verdad? Porque tampoco se le van a dar premios en dinero. Pero lo que sí es cierto es que si se les vende la idea de que eso va a mejorar su imagen pública, va a mejorar la imagen que las personas que consumen sus productos tienen de ellos como institución, creo que se puede hacer. Y quien puede promover esa iniciativa de premiar las mejores ideas, los mejores proyectos o los que han sido de más beneficio para la comunidad, pues puede ser una iniciativa del gobierno, ¿verdad? Y digamos, a pesar de eso, ¿cree que existirían empresas o industrias que no llevarían a cabo la implementación de estas prácticas, a pesar de ese incentivo que tuvieran? Disculpe, no lo escuché bien. Es decir, digamos, a pesar de que se les dieran esos incentivos, ¿cree que existen empresas o industrias que no llevarían a cabo la implementación de estas prácticas? Creo que si no hay una reglamentación que les obligue, definitivamente que habrá muchas empresas que no, porque el concepto es que estas prácticas constituyen un gasto que desde el punto de vista económico no tiene
O sea, no tiene ninguna recompensa, no hay un retorno de la inversión. Entonces, pues habrán muchas empresas que no estarán dispuestas a absorber los costos que eso implica. Creo que lo que habría que formar, y eso podría ser una labor del gobierno, es demostrarles que pueden haber iniciativas de todo tipo, iniciativas que sean demasiado costosas y que tal vez las pueda asumir una transnacional o una empresa suficientemente grande, pero que pueden haber iniciativas más pequeñas y no por eso menos importantes que puede asumir una empresa que no impliquen un alto costo, pero que sí redunden en beneficio para la comunidad y que redunden en beneficio también para la misma empresa como sentirse acogidos dentro de la comunidad y que la comunidad los vea como una empresa que favorece, que no perjudica y que es importante cuidar, ¿verdad? Y que se sienta como parte de esa comunidad y que sea acogida y protegida por los mismos miembros de la comunidad porque lo ven como un aporte positivo dentro de su círculo, ¿verdad? Ah, ok, perfecto. Para continuar, debido a que hemos vinculado las prácticas de RCE con problemáticas sociales, vamos a conversar un poco de lo que es la nutrición en el país. Ajá. ¿Cuál consideraría usted que es la razón principal detrás de la desnutrición crónica en Guatemala? De la Bueno, no soy especialista en la materia, ¿verdad? Así que, pues, le daría la opinión o lo que yo alcanzo a ver, ¿verdad? Creo que, como ya lo mencioné anteriormente, pues todos los factores, todos los problemas que tenemos como sociedad no están definidos por una sola variable, sino que existen muchos factores, ¿verdad? Uno de los factores es que nosotros somos un país eminentemente agrícola, ¿verdad? Dependemos de la agricultura en gran medida, a pesar de que ya han cambiado, hay más industrialización, pero en el interior de la República se depende mucho de la agricultura y de una agricultura un poco artesanal, un poco empírica, ¿verdad? Porque, digamos, es lo que se ha transmitido de generación en generación, no hay una tecnificación en muchos casos de la agricultura y se depende mucho de las condiciones climáticas y de aspectos sobre los que la persona no tiene mayor control. Entonces eso hace que, pues si el clima favorece, entonces haya una buena cosecha, si no favorece, de repente la cosecha sea mala. Pero aparte de eso, también el factor educativo influye bastante, porque a veces mis recursos son limitados, pero sobre lo limitados que son los recursos de los que dispongo, a veces yo hago un mal uso de esos recursos. Desde ese punto de vista, creo que es responsabilidad de las entidades que manejan los aspectos económicos formar un poco más a la población en temas de economía, de ahorro, de mejor utilización de los recursos que se tienen, porque si los recursos son limitados y se usan mal, el problema todavía se agrava. Adicionalmente, a veces se invierte en cosas que en lugar de favorecer la nutrición, lo que hacen es que o no colaboran o simplemente terminan de provocar más daño que beneficio, ¿verdad? Entonces vemos que de repente un niño en lugar de comprarse leche o algo que le alimente o comer incluso las mismas hierbas que se pueden cultivar en el terreno de la casa, a veces consume productos un poco más industrializados, pero que aportan con poca aporte nutritivo para la persona. Entonces, eso también influye bastante, ¿verdad? El hecho de que de repente yo no sepa qué cosas son las que debo comer o cuáles deben ser los elementos más importantes que deben estar en mi nutrición. Y en ese sentido también la educación juega un papel importante. Entonces los factores creo que son bastantes, ¿verdad? Pues la corrupción y que muchos de los recursos que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida en las poblaciones, sobre todo en el interior de la República, no lleguen. El hecho de que muchas de las soluciones en el interior de la República es que las personas emigren a la capital, lo único que hace es que las personas vengan a pasar aquí más necesidades a veces que las que pasaban en el interior de la República, porque la alimentación aquí
aquí, ¿qué van a comer? Van a comer asfalto, ¿verdad? No pueden acercarse a un árbol y arrancar una fruta o algo. Entonces, y aquí ellos esperan encontrar oportunidades de trabajo y lo que encuentran son oportunidades en trabajos informales que también tienen escasos recursos, los sueldos o los ingresos que tienen son bajos y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Porque entonces comen poco o comen mal, aparte quieren comer lo que se come aquí en la capital, que a veces no siempre es lo más nutritivo. Entonces es un tema, creo yo, bastante complejo, al menos desde el punto de vista personal. Digamos, al futuro podría llegar a afectar en un sentido económico, La desnutrición. ¿correcto? Bueno, es que eso reitero, ¿verdad? Es una cuestión de doble vía, ¿verdad? Porque el mismo hecho de que una persona malnutrida no va a rendir lo mismo si está en un trabajo de dependencia o si está en un trabajo en su campo, ¿verdad? No va a rendir lo mismo si sus condiciones alimenticias no son las mejores. También, ¿verdad? Su capacidad intelectual, ¿cómo me puedo concentrar si estoy muerto de hambre todo el día, ¿verdad? Entonces, eso implica también que haya deficiencias en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje, ya sea aprendizaje formal para si yo soy estudiante o aprendizaje de prácticas o técnicas que tengo que tener en una empresa. Entonces, definitivamente que la nutrición pues ocupa un papel importante, aparte de que en una malnutrición va a ser fuente de enfermedades que si lo vemos desde el punto empresarial va a implicar ausencias, si es que paga ICSS, uso de ICSS, salida de recursos para temas de salud, recursos que ya de por sí son limitados, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y cree que las prácticas empresariales responsables pueden aplicarse para disminuir efectivamente el problema de la desnutrición crónica en el país? Pues puede ser de una manera directa si el aporte es con alimentos o con generar, digamos, o con iniciativas que lo que hagan es apoyar proyectos de mejorar la economía de una comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Apoyar, digamos, iniciativas de cooperativas que se dediquen a trabajos que puedan mejorar los ingresos de las familias. Otra iniciativa es también en el sentido de que aporten, digamos, a los trabajadores que tienen alguna formación en materia de cómo utilizar mejor sus recursos y cómo nutrirse más. Puede ser también eh, en materia de, de ir formando a la gente, ¿verdad? De informar, de hacer campañas. Creo que es cuestión de usar la creatividad para ver en qué forma pueden hacerlo, ¿verdad? Pero todo aquello que ayude a generar progreso, a generar mejores condiciones de vida, definitivamente que el impacto va a dar también en que haya mejores recursos para que la gente coma mejor, ¿verdad? Y que no pase hambre, ¿verdad? Y también, sobre todo, creo yo, lo importante, y tal vez insisto mucho en eso, es en la parte de que sí no es solo generar recursos, sino que también la gente aprenda a usar bien esos recursos, ¿verdad? A usarlos de manera sabia, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y cómo le gustaría que fueran, digamos, estos proyectos, perdón, para la reducción de desnutrición con alguna iniciativa privada, pública? ¿Cómo le gustaría que fueran? Yo creo que tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿verdad? Incluso tiene que ser un trabajo que no solo sean empresas que den o el gobierno que reglamente o el gobierno que aporte, sino que tiene que ser un trabajo donde también las mismas personas que van a verse beneficiadas por eso participen, porque lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, es importante que las personas sientan ese compromiso de que esté involucrado porque si no se convierten en iniciativas que son como flor de un día, ¿verdad? Que simplemente se dieron hoy, pero eso, o sea, la comida se necesita todo el tiempo, estar nutrido no es cuestión de un solo día. Entonces lo que se tiene que buscar es que sean
iniciativas que sean sostenibles a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que Correcto. generen una cultura, que generen un aprendizaje de manera que Ujú. los que vengan, las generaciones que sigan, la sigan replicando y no que sea, como les digo, algo que ayudó hoy, pero que nunca más se vuelva a hacer, sino que para mí lo más importante es que sí sean iniciativas que sean sostenibles a lo largo del tiempo, que sean un trabajo más profundo y no solo un trabajo cosmético. Sí, como ya hablamos de que estas prácticas no solo representan un beneficio para la sociedad, sino también para la empresa. Así es. ¿Será que cuando se llevan a cabo estos programas, se ve más beneficiada la empresa o la sociedad? Creo que es un beneficio mutuo. Tal vez la empresa, cuando no está educada en temas de responsabilidad social, cree que el beneficio, que es una pérdida para la empresa y que el beneficio es únicamente para la comunidad. Pero cuando aprende que todo lo que se hace en función de la comunidad en la que yo habito, tarde o temprano se revierte de manera positiva o negativa, dependiendo de lo que la empresa dé, ¿verdad? Entonces aprende que no es tan así, ¿verdad? Porque la empresa en algunos casos tiene iniciativas que favorecen a la sociedad, pero que también favorecen su comercio o el desarrollo de la producción que tienen. Y aparte de eso, también tiene un beneficio adicional que es la buena imagen que genera, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo que le abre otros campos de negocio, ¿verdad? Hace que la empresa se vea bien y que las personas confíen en la empresa, ya sea para como fuente de trabajo, ya sea para consumir sus productos, ya sea para hablar bien de ellos, con lo que todo eso pues repercute en el beneficio de la empresa, ¿verdad? Entonces, si las empresas logran entender eso, el beneficio es para ellos, pero también para la comunidad, ¿verdad? Porque la comunidad carece de recursos o carece incluso a veces de formación o información de para dónde tiene que irse para poder mejorar. Esa parte Ujú. la puede suplir la empresa. Y si la persona, o sea, los individuos de esa comunidad entienden que con el apoyo de la empresa, no la ayuda, ¿verdad? Sin que ellos tengan que hacer nada, sino que es un trabajo conjunto y entienden esa parte, entonces ellos van a saber que juntos pueden construir una mejor sociedad, un mejor futuro para sus hijos y entonces ya se vuelve un trabajo en conjunto, donde yo no solo voy a extender la mano también para recibir, sino que yo también voy a poner mi granito de arena y voy a aportar desde la parte que yo puedo dar, ¿verdad? Y para Entonces yo llegar a creo que el eso, beneficio, uh-huh, perdón. no, que el beneficio entonces es mutuo, ¿verdad? Ahí sí es un ganar-ganar. Y digamos, para que esto se llegue a cabo, em, ¿a qué grupos de interés debería de involucrarse más? Estas RC. ¿A qué grupo de interés? Pues yo creo que el trabajo tiene que hacerse general, ¿verdad? Porque se tiene que dirigir a empresas, instituciones, organizaciones de todo tipo para promover que hayan más iniciativas y que ellos pues estén más dispuestos a invertir en acciones que sean de beneficio para una comunidad, pero también hay que formar a la comunidad para no generar una comunidad dependiente y parásita, ¿verdad? Que solo Ujú. espere a que le den, sino que también hay que dirigirlos a ellos la información para que sepan que ellos van a tener también que dar su aporte y que y el que ellos se sientan involucrados y se sientan parte de, no solo ayuda en cuanto a su autoestima, a saber que ellos no son seres inútiles que dependen de otros, sino que ellos también pueden aportar y crecer y dar, ¿verdad? Aparte de que los estamos formando para que si en un futuro ellos logran establecer sus propias empresas o tener alguna iniciativa también de ese tipo, pues ellos sigan fomentando esa cultura de la responsabilidad social. Entonces yo creo que debería ser dirigido a todo nivel. Incluso debería ser una iniciativa a la que debería de formarse desde los niños en la educación para que sea una semilla que sus frutos no los vamos a ver nosotros, pero que a lo largo del tiempo puedan dar frutos buenos.
¿verdad? Porque los niños ya van a crecer con esa cultura, así como todos crecen ahora con que se necesita un celular, pues ellos van a entender que la responsabilidad social, que yo tengo que devolver a la sociedad algo de lo que yo recibo, entonces debería formarse incluso desde la infancia, ¿verdad? Y digamos, ¿cómo imagina que sería un futuro ideal para Guatemala si pudiera describirlo con sus propias palabras? Pues un futuro ideal sería que hubiera menos corrupción, ¿verdad? Para que los recursos que las empresas aportan a través de lo que se tributa llegue realmente a las comunidades que lo necesitan en materia de eh, formación, de escuelas, de caminos, de generar fuentes, y a través de las empresas, que las empresas se den cuenta de que generar fuentes de trabajo ayuda a la población, pero también les ayuda a ellos, porque en la medida en que sus empleados sean fieles a ellos, que vean que la empresa los cuida y los apoya, en esa medida ellos también van a ser fieles a la empresa y van a dar su mejor contribución para que la empresa crezca. Y si la empresa crece, pues el beneficio se hace mayor, no solo para los propietarios de la empresa, sino también si ellos actúan de manera correcta, pues compartiéndolo con sus empleados y con la comunidad en la que están. Entonces, eso podría generar mayor desarrollo, podría, digamos, el que hubiera una sociedad menos egoísta, donde nosotros Mm, pensáramos en que el bien de los demás, al final de cuentas, también es un bien que me atañe a mí y que es un bien que me va a beneficiar o me va a perjudicar a mí. El pensar que no somos entes aislados, sino que somos seres sociales, ¿verdad? Y que al vivir dentro de una sociedad, pues todo lo que aportemos, bueno o malo, tarde o temprano nos va a regresar. Es como pensar en que estuviéramos metidos en una piscina, ¿verdad? Y mm, que todo lo malo que yo haga le va a afectar a los demás, pero también me va a afectar a mí, ¿verdad? Entonces, si yo ujú. echo basura en la piscina, aquellos se van a ver afectados, pero yo también, porque al final estoy nadando en la misma piscina, ¿verdad? Entonces, yo creo que si tuviéramos claro ese concepto, tal vez nuestra sociedad sería un poco mejor, ¿verdad? Entonces, para mí es mucho el cambiar formas de ver, formas de concebir la realidad social en la que vivimos. Ok, muchas gracias. Y hemos dado fin a la entrevista. Y dado que este es un estudio en sí mismo, un ejercicio de comunicación, siéntase libre de agregar algún comentario adicional que quisiera hacer llegar a la institución. Pues lo único sería también el papel tan importante que pueden cumplir las instituciones educativas, en este caso la universidad, ¿verdad? Porque esas iniciativas de formar en temas económicos, del mejor uso de los recursos, en formar también a las personas y a las nuevas generaciones en cuanto a la responsabilidad que tenemos para con la sociedad a la que pertenecemos, para el mundo en el que vivimos. Yo creo que fomentar conductas de ese tipo va a ayudar a cambiar las mentalidades de las nuevas generaciones para que el futuro que nos espera sea mejor, ¿verdad? Que de alguna Correcto. manera veamos las cosas de manera diferente y que asumamos las responsabilidades que nos convienen, que nos competen como parte de esa sociedad en la que estamos inmersos. Y agradecerles pues por la oportunidad de participar en esta entrevista y desearles muchos éxitos. Muchas gracias a usted por su tiempo y ahora solo le preguntaré algunos datos demográficos para contexto del estudio. Su edad, perdone. 55. 55. Ok. ¿Y su ocupación que tuvo durante su tiempo de labor en el Banco Nacional? Estaba encargada del proceso de algunos procesos de selección de personal y de algunos otros procesos de desarrollo dentro de la institución. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias igual.